El reposo del Señor, ese es el título de nuestro estudio de este domingo, y vamos a estar leyendo en el capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Vamos a leer los primeros versículos y luego nos vamos a pasar al 9 y al 10. Hebreos capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice así en esta palabra: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y en el verso 9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Nadie, hermano, sabe con certeza quién fue el escritor de la carta a los Hebreos. Algunos creen que fue Pablo, otros piensan que Bernabé, Lucas o Apolos, entre muchos otros que se mencionan como autores de esta carta. Pero lo que sí se sabe con certeza y con precisión es a quién fue dirigida y cuál era el propósito de la carta. La carta ha sido dirigida a un grupo de creyentes judíos, por eso se llama la carta a los Hebreos. Un grupo de creyentes judíos que están tentados a regresar al antiguo judaísmo, aun cuando ya conocieron la salvación en Cristo Jesús. Es decir, están tentados a volver a la antigua religión judía, olvidándose que aquello era solo una visión profética del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ellos están teniendo la inclinación de regresar a aquella que fue durante siglos la religión distintiva del pueblo de Israel. Ellos parecen desconocer o no quieren aceptar que en Cristo se ha perfeccionado la revelación de Dios dada en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, lejos de volver a la antigua fe judía, ellos deberían seguir adelante hacia la perfección en Cristo Jesús. Entre los varios asuntos que el escritor de la carta toca, está uno muy importante del que nos vamos a ocupar nosotros ahora. Él habla del reposo del Señor y afirma, como ya lo hemos leído, que queda para muchos un reposo pendiente para el pueblo de Dios. Ese reposo está disponible para todo el que cree, pero él dice en el verso 1, pero parece que algunos de ustedes no parecen haberlo alcanzado, les dice a aquellos hebreos. ¿De qué reposo está hablando él? ¿Y quiénes son los que no han alcanzado aún ese reposo? Estas dos preguntas las ha contestado el escritor en estos versículos que hemos leído. ¿De qué reposo estamos hablando? Está hablando del reposo de las obras muertas. El escritor hace una comparación muy interesante en los versículos que hemos leído. Recuerda el día en que por primera vez el pueblo de Israel fue llevado a la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés. Aquella tierra le ofrecía al pueblo de Israel un primer reposo, un reposo de sus angustias, un reposo de sus cansancios, de sus desesperaciones en el desierto. El pueblo debió entrar en aquella tierra y reposar de tanta aflicción, reposar de tantos trabajos, reposar de tanto cansancio, pero no entraron, dice, porque le faltó fe. Ellos escucharon la palabra y el mandato de Dios, pero le faltó fe para creerla.
La incredulidad no les dejó entrar en aquel reposo. ¿Recuerdan ustedes bien esa historia? Mandaron los espías para reconocer la tierra y el informe de los espías les desanimó y decidieron que no entrarían en la tierra. Como resultado, no reposaron de su cansancio y continuaron vagando por el desierto 40 años más. El sacrificio de Jesús en la cruz, hermanos, nos ofrece también a nosotros un reposo. ¿Qué reposo nos ofrece a nosotros? Hoy ya nosotros no caminamos en un desierto. Hoy ya nosotros no estamos llevados a una tierra física ubicada aquí en este planeta. Pero se nos ha ofrecido reposar de nuestras creencias muertas. En el pasado nosotros creíamos que si hacíamos esto o aquello, seríamos seguramente salvos. Las penitencias, el cumplir una promesa en un templo, los rezos o las misas, todas estas cosas nos daban certeza, absoluta seguridad de que nosotros íbamos a ser salvos, de que íbamos a ser salvos de la muerte eterna. En aquellos momentos no conocíamos la revelación de Dios, era todo lo que teníamos y basábamos nuestra fe en eso. Pero al conocer la verdad revelada de Dios en la Escritura, al entender que todo aquello ha sido superado por el sacrificio de Jesucristo, deberíamos entonces nosotros comenzar a reposar de todas estas cosas. Entender que Cristo no necesita ayuda de ninguna religión, que Cristo no necesita ayuda de ningún sacrificio, que Cristo no necesita ayuda de ninguna ceremonia para salvarnos. Él nos ha salvado con su sangre derramada en la cruz del Calvario y ese sacrificio es perfecto. Eso ya no necesita más, no necesita otro impulso, no necesita intermediarios, no necesita favores extras que vengan de cualquier fuente. Es total y suficiente para darnos una salvación perfecta. Pero, como dice el escritor a los Hebreos, algunos parecen no haber alcanzado todavía este reposo. ¿Por qué puede ser que no hayamos alcanzado todavía este reposo? Aquí nosotros tenemos que hacer la diferencia entre creencia y fe. Son muy parecidas, pero también muy diferentes. ¿Cuál será la diferencia fundamental? Pues una primera y fundamental diferencia es que las creencias nacen de las mentes y los corazones de los hombres. Y desafortunadamente muchas creencias, a fuerza de repetirse, a fuerza de heredarse de padres a hijos, se vuelven verdad para nosotros. Aunque solo son creencias, pero se vuelven verdad. Y todos, no podemos negarlo, tenemos creencias o estuvimos afectados en algún momento por creencias en nuestras vidas. Es por esto que no caminamos debajo de una escalera. Es una creencia fuerte entre nosotros. Es por esto que le tememos a la maldición de 7 años de mala suerte si se rompe un espejo. Y por eso hacemos señales de la cruz si un gato negro se nos cruza en el camino. Creencias que adquieren fuerza, creencias que adquieren convicción en nuestras mentes, obras muertas. Obras que no tienen fuerza ni valor en sí mismas, pero que la mente humana les da vida. La mente humana les da credibilidad. La mente humana incluso les otorga poder. Este era el problema de los hebreos y puede ser el problema de nosotros. Es decir, todavía no estamos reposando de esas cosas cuando ya deberíamos tener paz en Cristo Jesús. Diferencia entonces entre creencia y fe. La creencia nace de las ideas, los sentimientos, las emociones de los hombres. La fe nace de la palabra revelada de Dios. Amén. Esta es la gran diferencia. Nuestra fe está basada en la palabra revelada del Señor y no en las creencias y no en las ideas que hayamos heredado quizá por años o por siglos en nuestras culturas.
Nuestra fe, la fe que nos salva y nos da reposo, esa fe debe nacer de la palabra del Señor. La carta a los hebreos afirma que algunos hermanos judíos, le dice el escritor, todavía no habían entrado en el reposo de Dios. ¿Qué les quería decir eso? Algunos de ellos todavía querían regresar a hacer sacrificios de animales para tener seguridad de su salvación. Fíjense qué confusión más grande. Ya habían recibido a Cristo como su Salvador, pero por si acaso no estaba mal sacrificar algún becerro de vez en cuando, sacrificar algún macho cabrío de vez en cuando. Es decir, hermanos, por esto el escritor les está escribiendo y les dice, hay un reposo para ustedes, pero algunos de ustedes parecen no haberlo alcanzado porque todavía no han reposado de las obras muertas del judaísmo. Amén. ¿Qué nos está diciendo esto a nosotros hoy en día? Que nosotros también debemos de reposar de las obras muertas. Ahora ya no se trata de decir yo soy salvo porque hago esto o porque no hago aquello. Yo soy salvo porque como esto y no como de lo otro. Yo soy salvo porque guardo el sábado o no lo guardo. Yo soy salvo porque Cristo Jesús murió en la cruz para darme la salvación. Amén. Esa es la única manera en que nosotros podemos reposar y tener absoluta certeza de nuestra salvación. Ninguno de nosotros debe de dudar de su salvación jamás. ¿Y por qué jamás debemos dudar de nuestra salvación? Porque no la ganamos nosotros, porque no la compramos nosotros, porque la ganó Cristo para nosotros, porque la pagó Cristo para nosotros, porque no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, debemos tener absoluta certeza de nuestra salvación y reposar de las obras muertas. ¿De quiénes no han alcanzado entonces este reposo? Esa era la segunda pregunta. Habla de un reposo que es producto de una obra terminada. Para ilustrar esta segunda verdad, el escritor se refiere al día de la creación en el verso 4. Y dice ahí, hermanos, que después de que Dios terminó su creación en el séptimo día y puso al hombre como el toque final y perfecto de aquella creación, el Señor miró al hombre y dijo, qué bárbaro, me pasé. Ahora esto sí quedó perfecto. El hombre es todo. El hombre es magnífico, el hombre es maravilloso, el hombre es extraordinario. ¿En qué aprecio nos tiene a nosotros el Señor? Aunque las hermanas no digan amén. Pero lo interesante, hermanos, lo que él les está mencionando a estos hebreos es que en ese día el Señor reposó de sus obras. ¿Y qué quiere decir que reposó de sus obras? En el verso 4 él dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Que Dios reposó no significa que estaba cansado de todo aquel proceso de creación y que se acostó a descansar un ratito después de aquel trabajo tremendo que él había hecho. Que él reposó el séptimo día significa que ya no había más que hacerle a esto. Aquello estaba perfecto, aquello estaba terminado. Por lo tanto, él ya no tenía nada más que hacer con la creación. La creación había sido acabada por siempre y para siempre. No quedaba más que hacerle aquella creación completa, perfeccionada con la creación del ser humano. El escritor ha citado esto para recordarles a los hebreos que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario también ha sido perfecto y ya no se le puede hacer nada. Por eso en la misma carta, en más de 2 ocasiones, el escritor dice que Cristo está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué está sentado? Porque ya terminó su obra. La salvación nuestra ya terminó. Ya no queda más que hacerle.
ya no hay más que aumentarle, ya no se puede mejorar, ya no se puede perfeccionar, ya no se le puede ayudar, ya no se le puede dar otro impulso, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto por siempre y para siempre. Por lo tanto, Él también ha reposado de sus obras, porque ya terminó todo lo que Él iba a hacer por nosotros. Él les está enfatizando entonces que si ellos quieren regresar a los sacrificios y a las ceremonias del Antiguo Testamento, están invalidando la cruz de Cristo, y eso es una herejía. Eso es una herejía tremenda, invalidar la cruz de Cristo, dejarla sin peso, sin sustancia, sin significado. Creer que un sacrificio de un animal va a ayudarle a la cruz, es decir, la cruz no es suficiente. Es decir, Cristo no es suficiente. Es decir, a Cristo le hace falta algo y le vamos a ayudar. A Cristo le hace falta algo y nosotros se lo vamos a dar, o nosotros lo vamos a hacer. El escritor les está diciendo, Él ya reposó de sus obras porque ya terminó el proceso de salvación. Ustedes también deben reposar y confiar solamente en Él. Eso les está diciendo Él en este pasaje a los hebreos. Esto quiere decir que en este tiempo todos deberíamos estar reposando. Pero esto no significa, hermanos, no debemos confundirnos, que una vez que estamos salvos ya no tenemos nada que hacer. Eso sería un error muy grande, muy grave. El reposo en Cristo, hermanos, no significa entregarnos a una siesta eterna, a un descanso sin ocupación alguno. La vida cristiana es una vida ocupada. La vida cristiana es una vida de servicio. La vida cristiana es una vida de engrandecer el nombre de nuestro Salvador. La fe debe producir obras que testifiquen del nombre de Cristo. El apóstol Santiago lo dice claramente en su carta en el capítulo 2 y verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Él está reclamando que la fe en Cristo debe producir obras en nuestra vida, producto de la salvación que Él ha obrado en nosotros. Hebreo se refiere, hermanos, a reposar de las obras aquellas en las que algún día creímos que podían salvarnos. Significa reposar de aquellas cosas que en algún momento de nuestras vidas creímos que nos podían salvar o nos podían asegurar la salvación. Nosotros somos salvos en Cristo Jesús y tenemos que vivir para engrandecer el nombre del que nos ha salvado. Tenemos que vivir activos en servicio a ese Dios para demostrar nuestra gratitud por el milagro de nuestra salvación. Muchos se equivocan en este punto y afirman, nosotros somos salvos por la fe, por lo tanto no tenemos que hacer nada. No haga nada, hermano, siéntese y olvídese, porque usted ya es salvo, a usted lo salvó el Señor. Esto es una verdad a medias, y una verdad a medias siempre es una mentira a medias. Y eso es exactamente lo que pasa. Para Santiago, una fe muerta no es la fe que salva. La fe que salva produce en nosotros el deseo de adorar, de alabar, de engrandecer el nombre del Cristo que nos ha salvado. Cuando nosotros comenzamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, es cuando verdaderamente estamos gozando de nuestra salvación. Es cuando nos estamos realizando en la salvación, en el sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, reposar de las obras muertas no significa no hacer nada. Reposar de las obras muertas significa tener la certeza de que somos salvos en Cristo y reconociendo ese milagro maravilloso de nuestra salvación, le servimos, engrandecemos su nombre, le adoramos, proclamamos que Él es nuestro Dios para que todo aquel que no le conoce lo conozca y también tenga el privilegio de gozar de la vida eterna.
Por lo tanto, hermanos, reposar de las obras muertas no significa sentarnos a no hacer nada. Reposar de las obras muertas significa afirmarnos, asegurarnos, enraizarnos en la certeza de que Cristo nos ha salvado y que un favor de unas dimensiones tan grandes bien merece que nosotros le adoremos, bien merece que nosotros le alabemos, bien merece que nosotros le sirvamos con lo mejor que hay en nuestro corazón. Amén. Reposemos entonces de las obras muertas sirviendo a nuestro Dios. Concluyamos. El reposo de Dios es una bendición muy grande. Cuando lo alcanzamos, finalmente descansamos de todos aquellos esfuerzos inútiles que alguna vez hicimos. Cuánto corrimos, cuánto nos esforzamos, cuántas cosas hicimos queriendo alcanzar aquella salvación y nunca llegó. Solo el sacrificio de Jesús en la cruz nos puede salvar. Y una vez que entendemos y creemos esto por la fe, experimentamos un reposo grande de aquella carrera aflictiva en la que pasamos quizás años de nuestra vida luchando por nosotros mismos para alcanzar nuestra salvación. Hoy que sabemos la verdad, entremos en el reposo y hagamos las obras que son producto de nuestra fe en Cristo Jesús. De esta manera vamos a engrandecer el nombre de nuestro Salvador, de aquel que dio su vida para que nosotros viviéramos por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar.